Entonces aquí, como la fórmula nos está diciendo que es la sumatoria de XY por FI, entonces vamos a dirigirnos a la columna que ya realizamos de XY por FI y vamos a sumar este más este más este más este, y la sumatoria de todo eso en este caso nos dará 12.534, que es el valor que tendremos en la parte superior, que es la sumatoria de XY por FI, 12.534. Eso, como la fórmula lo dice, que lo dividamos entre n es el número de datos. Entonces, como ya sabemos que el número de datos es 10, porque la frecuencia nos dice que son cantidad de datos, que la suma da 10, entonces vamos a colocar ese número que nos dio de realizar esta fórmula dividido entre 10. Hacemos la operación en la calculadora y ese resultado nos debe dar 1253.4 o .40. Después vamos a utilizar la mediana. Estamos trabajando los datos agrupados y vamos a trabajar con la mediana, y la fórmula de la mediana nos dice que es el límite inferior más, abrimos corchetes, el número de datos dividido entre 2 menos la suma de las frecuencias anteriores o la frecuencia anterior acumulada. También nos dice que lo dividamos entre la frecuencia del que escogimos y lo multipliquemos por C. ¿Qué tenemos que utilizar para poder hallar la mediana, o qué tenemos que tener en cuenta? Para utilizar la mediana tenemos que buscar en la tabla de la frecuencia relativa acumulada, tenemos que buscar o ubicar el dato que me ubique a un 50% o lo abarque. El 10 no me abarca el 50%, le falta mucho para llegar al 50%. El 70 se pasa el 50%, más sin embargo es el número que en estas frecuencias relativas acumuladas me abarca ese 50%. Por consiguiente, vamos a trabajar con la fila del 70%. La fórmula nos dice que es el límite inferior, 963 es el límite inferior. Entonces vamos a escribir el límite inferior, que es 963, más, abrimos corchetes, sabemos que el número de datos es 10 y lo vamos a dividir entre 2, menos, nos dice que es la frecuencia acumulada anterior. Entonces, como estamos trabajando en la fila del 70%, en esta fila, porque es el número que nos abarca el 50%, vemos que la frecuencia anterior acumulada es 1. Entonces vamos a proseguir a escribir menos 1 dividido la frecuencia de donde estamos trabajando, de la fila que estamos trabajando. Estamos trabajando con la fila del 70%, eso quiere decir que la frecuencia en la cual tenemos que dividir es 6. Como ya habíamos realizado antes, el ancho de clase, sabemos que la C es 363. Eso fue lo que hicimos en el cuarto paso para empezar a hacer la tabla de distribución de frecuencia. En esta parte de acá, esa es la aplicación de la fórmula, y así es como nosotros podemos entender cómo aplicar esta fórmula. Acá, realmente en este símbolo de acá nos dice que sumemos las frecuencias anteriores, pero nosotros lo vamos a utilizar mejor, o sea, lo vamos a entender mejor con la frecuencia anterior acumulada. Entonces vamos a hacer, para realizar todo esto, vamos a hacerlo paso por paso, que es, primero lo que vamos a hacer es tomar el 10 y dividirlo entre 2. 10 dividido 2. 10 dividido 2. Le vamos a dar igual, o sea, vamos a hacerlo paso a paso. Nos dice que lo restemos entre 1. Entonces le vamos a restar 1. Y lo dice que lo dividimos entre 6, entonces lo vamos a dividir entre 6, nos va a dar 0.67. Después lo dice que lo multipliquemos por 363, entonces vamos a multiplicarlo por 363, nos da 242, y eso lo vamos a sumar con 963.
nos da 1205.00 o 1205. Es el dato que ya tenemos escrito. Para hallar la moda con fórmula para los datos agrupados, vamos a darnos cuenta que la fórmula de la moda es el límite inferior. La fórmula para hallar la moda es el límite inferior más la frecuencia menos la frecuencia anterior dividido 2 veces la frecuencia menos la frecuencia anterior menos la frecuencia siguiente por el ancho de clase. Para utilizar la fórmula de la moda tenemos que ubicarnos en la frecuencia, en la columna de la frecuencia. Y al ubicarnos en la fila de la frecuencia tenemos que buscar la frecuencia mayor, que en este caso no es 1, ni 2, ni 1, porque son menores a 6. Es decir, 6 es la frecuencia mayor de esta columna de frecuencias. Por consiguiente vamos a trabajar la fórmula con esta fila, con la fila de la frecuencia que nos indica que es la frecuencia mayor. Nos dice que la moda es el límite inferior, es decir, que el límite inferior de donde estamos trabajando es 963, más nos dice que es la frecuencia, o sea el 6, que es la frecuencia de donde estamos trabajando, 6, que le restemos la frecuencia anterior, que la frecuencia anterior del 6 es el 1, y que lo dividamos